¿Cómo están? Bueno, el tema de hoy, el nuevo código que de alguna manera nos sorprende cuando aparece, si bien todavía no está vigente, seguramente es lo que pasará en los próximos días o meses. No lo sabemos todavía, pero creo que dentro del marco de los temas que charlábamos en este espacio de trabajo, la conversación sobre el Código Civil que regulará la vida de los argentinos es un tema interesante y casi diría una asignatura que hay que asumir. En relación a eso, tomo las puntuaciones de Lorenzetti, las pueden ver ustedes, cuando se presentó en el Parlamento este código, y él explica algunas cuestiones como la manera en que fue realizado el código. El código resume los otros códigos que ya habían sido presentados anteriormente, más las críticas, en primer lugar. En segundo lugar, toma todas las leyes que han sido elaboradas por el mismo Congreso y repite algunos conceptos fundamentales que tienen ya estas leyes que son vigentes, como las que regulan la sexualidad, la fertilización, etc. Lorenzetti considera que hace una puntuación histórica en relación a este código porque hace un siglo que no se reforma el código este, en primer lugar. En segundo, considera que va a cambiar la vida de aquí a 100 años más. Cambiar tal vez no sea la palabra más adecuada. Va a organizar lo que venga a ocurrir en los próximos 100 años y representa una fractura en términos de lo que era el código vigente. Hay un antes y un después. Pero también ahí él reconoce que no hace nada más que organizar lo que ya había sido escrito y está en las leyes que hoy son vigentes. De alguna manera uno entiende que el trabajo que tuvieron él y su equipo, que se presentan en el Parlamento no como representantes de la Corte, sino como docentes, a cargo de este trabajo, de alguna manera lo que Lorenzetti nos hace saber es que no está prácticamente innovando nada, sino organizando lo que ya había sido promulgado en otras leyes. Otra puntuación que hace él y me parece muy interesante es el uso y el cuidado de las palabras. Como, por ejemplo, distingue claramente la incapacidad de lo que va a ser un nuevo significante en el uso de alguien que se supone que es capaz, pero tiene una capacidad reducida. Y tal vez lo que a mí como psicóloga me impactó más es la concepción del niño, que ahí sí yo estoy 100% de acuerdo, pero después hay que hacer realidad todo esto, en el sentido que el niño, desde que prácticamente nace, es considerado no como objeto, sino como sujeto de derecho. Esto que parece muy simple, a nosotros, los psicólogos clínicos, nos toca de cerca precisamente colaborar para que el niño sea un sujeto de derecho, porque sabemos que uno no nace como sujeto de derecho y que lleva muchísimo tiempo constituirse como tal. Bien, hasta aquí con una puntuación general, nos vamos a un corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos con los invitados. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta.
Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con la última en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos. Y bien, nos vamos con los invitados. Acá siempre en los intervalos la conversación es picante, digamos. El doctor Roque Rueda, ¿cómo le va, doctor? Usted de visita. Sí, muchas gracias por la invitación. No soy ningún especialista del Código Civil, como te comentaba, pero te agradezco la invitación y veremos de hacer algún aporte. Bueno, y Santiago Cornejo, un gusto conocerlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Coincido con Roque, también todavía no vemos ningún especialista del proyecto, digamos, de la ley del Código Civil, pero bueno, tratando de lo poco que conocemos, de comentarlo un poco. Es un tema que parece que los tomó de sorpresa a todos. En realidad nadie sabe bien, digamos, como para hacer puntuaciones, pero a mí me parece interesante iniciar la conversación. A veces uno tal vez prioriza las urgencias, pero yo creo que este es un tema muy importante. Coincidimos en un tema esencial, digamos, lo que es para la sociedad el Código Civil es la ley de leyes. El Código Civil nos va a decir cuándo se es persona, cuándo se muere, cuándo se adquiere un derecho, cuándo se pierde un derecho, cuándo se compra un bien, cuándo se lo vende. Nos va a decir la familia cómo va a estar constituida, quién es el padre, los progenitores, cómo va el nuevo código, quiénes son los progenitores. Nos va a dar todos los derechos de prácticamente toda nuestra vida. Cambia, digamos, regula una gama muy amplia de relaciones dentro de lo que es nuestra sociedad. Es una ley cardinal, extremadamente importante, por supuesto. Por un lado, cuando acá en el intervalo conversábamos, si bien la presentación que hace Lorenzetti en el Congreso apunta a la organización de lo ya dicho, y sí es verdad que no todo está dicho, hizo hincapié en que han sido muy cuidadosos con las palabras, porque las palabras pueden cambiar totalmente lo que viene en otra ley o lo que está en otro artículo. Sí. Y también ha sido revisado por el Ministerio de Justicia, por la Secretaría del Ministerio de Justicia. Sí, eso él medio que se ataja. Dos cositas que son de índole genérica. En primer lugar, marcar el hecho de quien está presentando un código, justamente un código civil y comercial, es el intérprete final y último de ese código y de su adecuación a la Constitución. Me refiero, es nada más y nada menos que el presidente de la Corte de Justicia de la Nación. El doctor Lorenzetti, aparte de ser presidente de Corte de Justicia de la Nación, es un académico y un doctrinario muy prestigiado. Nadie le va a negar su calidad. Ya significa algo, al menos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente, aún sin calificaciones políticas, como por ejemplo la que ha hecho últimamente la diputada Carrió, no sé si habrás escuchado, que incluso más que política ha dicho que va a ganar plata con la edición comentada del Código Civil nuevo. Pero sí es cierto que justamente que estemos un poco en babia con algunas cosas, eso debe pasar cuando empiece el debate, no cuando se ha terminado y está sancionado y promulgado el nuevo código. El nuevo código, primero, no es que no ha tenido reforma en 100 años. Hay una reforma, que es del año 68, si no me acuerdo, que es una reforma bastante general, la reforma de Borda. Claro, lo que él dice es que así completo hace un siglo. Claro. Que han sido reformas parciales. No, es cierto, sí. A ver, y que hubieron varios intentos ya anteriores de reforma del código y se viene diciendo que ha quedado fuera del tiempo, desierto, y en ciertas cosas efectivamente, entendemos casi todos que estaba desactualizado.
Pero no coincido con lo que decías en la introducción de que Lorenzetti dice que únicamente se dedicó a recopilar. Eso lo dice él, ¿no? No, en la presentación. La cita que hacías, por supuesto. Él dice eso está... Por lo menos lo que yo no pude leer con Lorenzetti. Mi interpretación del proyecto, avanzaba bastante más con muchas cosas nuevas, algunas de las cuales quedaron y otras no en la ley definitiva. No era una mera recopilación, realmente tiene nuevos cambios y bueno, va a traer muchos cambios, yo creo, a nuestra sociedad. Vos decías también que él decía que la duda si cambiaba o no la sociedad. Para mí, en cierto sentido, sí va a cambiar buena parte o buenas ideas de la sociedad, buenas ideas de lo que tenemos, de lo que es nuestra sociedad. Y por ejemplo, bueno, el famoso tema más controvertido es el tema de la familia. A ver, toda ley es, además de regular algo, enseña algo. Si nos dice esto es de esta manera, uno después va a decir, la ley dice que esto es de esta manera y esto es de esta manera. Hoy en día el matrimonio, dejemos de lado ideología, dejemos de lado religión, hoy en día el matrimonio para nosotros va a ser un contrato, mientras dure, es muy cómodo salir, no es ninguna complicación, es una cosa fácil, y bueno, y la familia en definitiva va a estar fundada en ese contrato tan fácil, así de light si se lo quiere. Esto, como un ejemplo nomás de lo que hay en el código, es un cambio de lo que es nuestra sociedad hoy en día. Es cierto que hay que reconocer realidades, no discuto esa parte, y es cierto que también en unas cosas estábamos necesitando una reforma, una adecuación, por supuesto, pero ha introducido algunos cambios, bueno, y como ley, como parámetro, va a cambiar nuestra sociedad. De las puntuaciones que hace Lorenzetti, con motivo de la presentación, aclaro de dónde, porque no han sido todas las presentaciones iguales. Cuando lo presenta en el Congreso, ahí también es tajante en relación a cuál ha sido el modelo del cambio, ¿sí? Entonces, cuando trabaja el modelo del cambio, él enfatiza precisamente que el criterio ha sido la diversidad, lo multicultural, y no un modelo ideal como se ha hecho en otras oportunidades, y que era una vía más, era una posibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, uno, digamos, chicos, uno tiene sus ideales, quiero ser profesional, etc. Bueno, según Lorenzetti, eso que podría haber sido un orientador de un ideal como en otras épocas, lo que ha tratado de hacer es abarcar absolutamente toda esta diversidad que se nos presenta ahora, que está muy distante del hombre del siglo pasado, que era un hombre educado, que era un hombre sano, que era hasta un hombre, podríamos decir, culto. Dice, yo no lo estoy defendiendo, estoy simplemente transmitiendo, porque el objetivo de esto es la conversación y es analizar los temas complicados. De acuerdo. Hay gente que nos hace zap y dice, no queremos saber. No, coincido en eso, digamos que, a ver, hay muchas realidades que nuestra sociedad ha cambiado y que necesitaban ser reguladas, es indiscutible. Pero cambiar de eso a hacer de una realidad quizás de excepción la norma es un cambio de parámetro. Es un cambio de parámetro. O ponerle norma a lo que no tenía. Y ciertas cosas puso norma también a lo que no tenía. Aparentemente, por ejemplo, esto es muy general, seguramente que con el tiempo podremos digerir esto, porque todavía no hemos podido elaborar, pero todo lo que tiene que ver con la fecundación, hay algunas cuestiones en donde indudablemente es de avanzada el código, porque está poniéndole norma a situaciones que uno no se anima ni a pensarlas. Bueno, la parte de fecundación en particular, el código, el que quedó sancionado, prácticamente ni la toca. Es un par de artículos que habla de cómo será la afiliación en casos de fecundación y de la donación de gametos. Y toca algo, bueno, los derechos que tendrá el hijo de conocer solo en ciertos casos quién fue el donante, pero no se mete mucho en regular, digamos, el procedimiento, ni tanto las protecciones o cómo deberá hacerse, no se mete tanto en esa parte en particular. Bueno, en realidad, perdón que me meta ahí, no, sentido, que interrumpa, no. En realidad sí tomo una postura que los primeros propulsores del nuevo código están criticando. La postura que toma el código específicamente es la que ya dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la persona humana desde el momento de la concepción. Si bien ha diferido
yo realmente no tengo muy claro si este código está derogando ciertas normas que tratan las mismas materias. Sería lo lógico que lo haga por técnica legislativa. Pero, por ejemplo, en este punto del tema de la fertilización asistida y todos estos sistemas, vos decías donación de gametos. Los gametos no son óvulos fecundados, son gametos. Son las distintas partes que después van a confluir a fecundar un óvulo, y no solo según una concepción religiosa, que puede ser la mía, no solo según una cierta y bastante generalizada opinión médica, ya hay personas, sino que también lo dice instrumentos jurídicos de rango incluso supralegales en nuestro país, como es un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que está incorporado con rango constitucional. Esa postura, esa interpretación, esa postura jurídica, esa definición jurídica de cuándo empieza la vida humana, la vida del hombre, rey y centro del sistema jurídico, hay una toma de postura en este Código Civil que es quizás contraria a la que pretendían sus primeros impulsores. Que es cierto, de hecho el artículo 19, si no me equivoco, del Código Civil sancionado, dice la vida comienza desde la concepción. Mantiene el criterio de Vélez Sarsfield. Y el proyecto decía, comienza desde la concepción, sí, salvo en las técnicas de fecundación asistida, que comenzará desde la implantación del embrión en el seno materno. Con lo cual ahí había una especie de cambio de naturaleza, de la naturaleza cosa, que es objeto, a la naturaleza persona, que es centro y rey de nuestro sistema jurídico. Es para lo que está pensado el sistema jurídico. El sistema jurídico no está pensado para Dios, está pensado para el hombre. Para el hombre. Ese rey del sistema jurídico, que es la persona, en un determinado momento, por una decisión puramente legislativa, ahí está uno de los principales dificultades argumentativas de la postura de quienes promueven, por ejemplo, el aborto o ciertas técnicas que no respetan este momento de la concepción y lo que ello significa. Después también tenemos la discusión técnica sobre qué es concepción, porque después va a empezar, cuando Vélez Sarsfield habló de la concepción, para dar un ejemplo, se ponía una ficción para ver quién era el padre, de que si dentro de los 300 días, habían unas ficciones porque no había la técnica de ahora. Ahora, decir eso en una norma de 2014 también significa algo. Decir concepción en el 2014 no es lo mismo que decir concepción en 1860. Entonces, es una toma de postura. Por supuesto, van a empezar las discusiones respecto de qué es concepción. ¿Qué es concepción? Porque concepción es una palabra también. Entonces, definamos jurídicamente la palabra concepción. En lo que y ahí ya entra también a jugar la interpretación ideológica. El doctor Lorenzetti, creo que es el doctor Lorenzetti que también explicó, hay un fallo, así como yo digo que la Convención Americana de Derechos Humanos define, digamos, como derecho humano a la vida desde el momento de la concepción, hay una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que hay vida humana desde el momento de la implantación. No me acuerdo en este momento el fallo, con lo cual ahí te demuestra la importancia de los intérpretes. Por eso vuelvo a lo que yo decía, que el presidente de la Corte presentando un código ya de en sí mismo es una anomalía. O sea, está demostrando algo de nuestro sistema político que está fallando, por más valioso que sea el doctor Lorenzetti. El hecho de que el código haya sido sancionado por la mitad de la Cámara, claro, con la ausencia de la otra mitad, descartemos el tema de que se quiso ir o no, no discutamos en eso. Digamos. Pero la realidad es que parecería que la mitad de la sociedad o no quería el código, o no le interesaba, o no conocía, o lo estaban forzando a algo que en ese momento no les pareció conveniente, ¿no? El modus operandi. Yo solo te hacía referencia a la reforma de Borda, que fue la reforma, digamos, más general y la que en la facultad más se la toma como la gran reforma del Código Civil, ¿no es cierto? Casi 100 años después de haber sido sancionado por primera vez el Código Civil. ¿En qué año fue la de Borda? Creo que es 1868, pero 62 no me acuerdo, pero es la década del 60. Agua con los años. Ahora, es cierto que la reforma de Borda fue hecha por una comisión legislativa en un gobierno de facto. Con lo cual, la legitimidad democrática puede haber sido técnicamente perfecta,
o casi perfecta, recoger toda la jurisprudencia elaborada hasta ese momento por la Corte, que es lo que ya teníamos también y que con este código retrocedemos muchísimo, porque no nos olvidemos que por más código que tengamos, tenemos una Constitución. Y bueno, si el código me dice, por ejemplo, que mis derechos individuales están sujetos a los intereses colectivos, después van a haber indefectiblemente que interpretar constitucionalmente si eso es tan así como lo dice, pareciera la letra de la ley. Entonces, el código nuevo. Hay un código nuevo, es importante que tenga legitimación. Para tener legitimación, ahí sí, más allá de que se haya levantado el 50% de la Cámara, no significa necesariamente que sea porque es un código malo, porque eso también es verdad, los juegos políticos. También es cierto que cuando vos tenés un consenso, no se te levantan los 50% de la Cámara. Entonces vos tenés un código que realmente tiene legitimación porque ha sido aprobado con una buena mayoría, con sus disidencias, con disidencias parciales. Yo a este artículo me opongo, pero está conversado, digamos. Una de las cuestiones que, tomando lo que vos acabas de traer, que me parece importantísimo, que toma la presentación de Lorenzetti. Yo aclaro que esa ha sido mi fuente de información. No soy una voz cantante, yo en mí no soy la que ha hecho el código. En función de lo que él dice, que a donde hubo un gran esfuerzo es en darle un marco de unión precisamente a la Constitución con el derecho privado y los tratados internacionales. Y que en esas prioridades siempre los tratados internacionales en relación a ciertas cuestiones como los derechos humanos, la Convención de Derechos del Niño, son las que mandan y la Constitución no puede contradecir en ese sentido estos tratados. Yo transmito simplemente lo que a mí me pareció importante como esfuerzo. ¿Cómo hacer para darle un marco en una regulación de la vida de todos los días, de la vida privada, y que a su vez tenga que ver con esta Constitución argentina y con lo que ya regula la vida de los hombres en Occidente, en los tratados internacionales? Eso fue puesto como el modus operandi de construcción del código, además de haber dicho, pero claro, una cosa es lo que uno dice y hay que ver después la letra, cómo se ha plasmado. Hay que ver la letra y hay que ver qué interpretación se termine dando de la letra, ya sea políticamente, vale decir, promoviendo un cierto derecho o una cierta interpretación, y después, bueno, en la jurisprudencia, porque, bueno, por supuesto, en el medio, en los contratos, en lo que pasa en la vida diaria, y después en la jurisprudencia. Porque, a ver, hoy en día uno ya entiende más o menos, no es que digo que cambie esto, pero por ejemplo, que uno firma un contrato y pasa esto, y si termina en juicio va a terminar de tal manera. Ahora, bueno, en todas las relaciones de nuestra vida, muchas cosas van a entrar sin duda en este aire de vuelta y decir, bueno, a ver, ¿y cómo va a interpretar esto el juez? O políticamente, lo que mencionaba Roque del tema de los derechos de propiedad contra los derechos de ciencia colectiva. Hoy en día quizás tengamos un gobierno que tienda a interpretar el derecho de ciencia colectiva hacia una cierta tendencia, una cierta forma, y puede cambiar la política y tengamos otro gobierno que nos lleve para otro lado, porque puede pasar. Y la letra de la norma lo dice así y quedó, en particular este artículo extremadamente abierto, ¿no? sin definir qué son los derechos de ciencia colectiva. Pero... Claro, y aparte, a ver, los derechos de ciencia colectiva, nadie va a negar la importancia de la vida social, de que existen realmente derechos de incidencia colectiva, existen realmente intereses difusos, existe un interés general que debe ser escuchado y hecho prevalecer sobre el ambiente, por ejemplo, por dar un solo ejemplo. Nadie ya a esta altura que sea medianamente razonable lo va a poner en duda, ni va a pretender una concepción de la propiedad como yo uso y abuso de mi propiedad. Soy el dueño, porque realmente la verdad que ya no lo dicen ni las normas a eso. Ahora, de ahí a que después, si estamos hablando de un código de la libertad, tiene que ser un código de la libertad, porque también un código de la libertad decidido que es la libertad por el Estado, eso es lo contrario de la libertad. Ese es entonces, el tema. Tenemos una serie de cosas y entonces ahí también empieza a imponerse cuestiones que son extrajurídicas, ideológicas.
tenemos digamos, un código que en algunas cosas pareciera, digo porque son normas medio abiertas, dar un campo de acción al Estado. No me refiero a los intereses colectivos, que por supuesto, en cierto modo tiene que velar por ellos el Estado, sino al propio Estado, que puede poner en riesgo algunas libertades personales. ¿Qué tema? En muchas cosas. Acá vamos a hacer en estudio un corte, por los tiempos. Y con nuestra teleaudiencia, hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos y vamos con la segunda parte la semana que viene.